Hola, hola. Kosal Pelimoya. Hola, Sila. Okay, for those who think we over criticize Mayo, who touched the ball that was about to cross the line in a game against Amazulu, I want you to listen to this guy. I don't know which language he is speaking, but then you will definitely laugh your lungs out. First of all, we will play Mayo's video from here. Mamthatha And then we'll uyithinzela call it ini right here. lebhola. And then I want you to listen to this guy that is going to be taking over from here. Listen. Viven en un country, andan en BMW para arriba, los fines de semana se cogen a las mejores minas, morfan bien todos los días. El día anterior al partido durmieron tranquilamente en un hotel 5 estrellas y se rascaron la verga durante 24 horas sin hacer nada, jugando al ping-pong y al pool y a la play. Juegan al fútbol todos los días de su vida. Los botines, $6.000, $5.000, no sé cuánto salen, ponele 3.000 mangos, 4.000 mangos, están vendados por un kinesiólogo. Están bien comidos, están bien entrenados. Las medias, que son las que no te cortan la circulación, los pantaloncitos, que son los de los huevos, que no te raspan los huevos, la camiseta te estira la espalda, es la que no transpira, que sale 800 pesos, no sé cuánto sale una camiseta para jugar al fútbol. La pelota es perfecta, 120 euros. Inflada con un barómetro a 8 bares. La cancha no tiene un solo pozo. El arco tiene 7,20 metros por 2,40. Te aplauden cuando salís a la cancha. La concha de tu madre, no sabés parar una pelota. Le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda. Le vas a hacer un pase a tu compañero que está a 1 metro y haces así, se la pasás mal.